Hola, muy buenos días. Lunes 15 de abril, aquí estamos en el de Ruedecito en Superstar Show, un episodio más. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Javier, pues sí, ya estamos en el capítulo número 13 de esta segunda temporada y hoy os traemos bastantes noticias interesantes. Y lo que sí, hacer en primer lugar, hacer especial mención a uno de nuestros seguidores que a través de la plataforma de Spreaker, donde también, pues si no lo sabíais, subimos también, o si no os acordáis, subimos también los podcasts. Este seguidor se llama Rafael Pérez y con respecto al podcast que subimos hace unas semanas hablando de, bueno, con motivo de conmemoración de los 20 años del 11M y también hablando del 11S en paralelo, nos facilitaba, dejando un comentario ahí, nos facilitaba en Spreaker una serie de documentación de libros, ¿no? De bibliografías relativas a toda la investigación que se hizo previa. Por ejemplo, por poner algún caso, lo que nos comenta es que en uno de los libros que fue publicado por el jefe de los TEDx, el comisario Sánchez Manzano, con una serie de 40 documentos oficiales, explicaba pues eso, los detalles más interesantes de lo sucedido en aquellos días del 11M, del 11 al 14, como habíamos comentado en el programa, ¿no? El relato, bueno, de esos hechos en primera persona, ya que fue uno de los que, bueno, el comisario que se encargó al final de los TEDx de desactivar dicho artefacto. Y otra serie de informaciones en las que, bueno, como comentábamos en ese sumario del 11M, en el folio 1629, omitían en aquel momento esas informaciones tanto Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo o Federico Jiménez Los Santos, eh, que los hemos mencionado en este capítulo. Las teorías de la conspiración del 11 presumían que investigaban todo, pero este documento no lo vieron o no querían estropear sus teorías. Bueno, así detalles como sí, otras más referencias bibliográficas de todo tipo, referentes también al tema del sumario, a las investigaciones que en este caso y el libro que, como decíamos, escribió el comisario después, que se encargó de todo este tema y que lo vivió en primera persona. Y que nada, le agradecemos a Rafael Pérez su colaboración y comentaros a vosotros que cualquier información adicional que queráis aportar, sea en Spreaker, sea en Spotify, sea en YouTube, que la podáis hacer perfectamente y nosotros pues siempre la leeremos y en el siguiente episodio, después de haberla recibido, pues haremos alguna especial mención que merezca la pena o que sea de relevancia, como en este caso de este seguidor. Sí es, agradecerle desde aquí, bueno, esa aportación de referencias bibliográficas en donde se puede encontrar detalles sobre lo que ocurrió ese trágico día y bueno, también hacer mención que en esas referencias bibliográficas podéis comprobar cómo la dinamita que encontraron en aquellas bombas no se correspondía con lo que solía utilizar la banda terrorista ETA, lo que de cierto modo Ujú. pues ya descartaba la posibilidad de que hubieran sido ellos los autores. Entonces, Exacto. bueno, gracias a esta persona que dejó esa aportación por ahí. Y Ujú. hecho ya este agradecimiento, vamos a comenzar ya un poco pues, con los temas de hoy. Vamos a entrar de lleno en un tema bastante, bueno, importante, que hablaremos de él después de comentar unos breves titulares que traemos Ujú. para comentar de manera un poco más breve. El tema central sobre el que va a Exacto. tratar el podcast de hoy es sobre una multinacional alemana, Bayer, empresa matriz de Monsanto, que es una empresa agroquímica que se dedica sobre todo a comercializar productos pues, químicos, productos agrícolas para el campo. Uno de ellos muy polémico porque está siendo, digamos, cuestionado porque tiene un componente denominado glifosato que es muy probablemente cancerígeno para los seres humanos y bueno, continuaremos ahondando más en el tema en la segunda parte del podcast, pero es algo que creemos que, bueno, que se debe de hablar más de ello y que es algo importante de comentar, lo que está sucediendo Ujú. con ese Por producto. supuesto, Pero antes de por eso vamos a supuesto. hablar sobre unos titulares, sí, un poco de forma rápida, bueno, para hacer el podcast un poco más distendido y no hablar todo el rato sobre el mismo asunto. Eso es. Conocer un poco lo que ha pasado en algunos otros casos, un carrusel de noticias, lo que ha pasado un poco estos días. Y Así la es. primera noticia con la que comenzamos es que falleció al final a los 94 años el premio Nobel Peter Higgs, que fue el padre del descubrimiento del bosón de Higgs, ¿vale? Se dice, y le decía a sus alumnos que era capaz de explicar la física de una manera simple,
al mismo tiempo que muy profunda. El famoso físico británico predijo además en el año 64 la existencia de una partícula fundamental en aquel momento que actuaba como cemento del universo. La existencia al final del bosón de Higgs, conocido popularmente como la partícula de Dios, no se demostró hasta el año 2012, pero Peter Higgs vivió lo suficiente para ser testigo de este hito científico. Desde aquí una especial mención a a un físico que ha luchado pues por dar un descubrimiento tan importante como es en este caso el bosón de Higgs, que explica muchas cosas que tienen que ver con el universo en el que vivimos y con todo lo relacionado con la física. Así es, un auténtico visionario que fue capaz de predecir a nivel teórico la existencia de una partícula que funcionaba como una especie de cemento de las distintas partículas. Una partícula que, que se explica a través de ella cuál es la causa de por qué los átomos tienen masa o Ujú. por qué, digamos, la materia está formada con todas las partículas que la forman. Un auténtico visionario que, bueno, puso, digamos, la primera piedra para que después, como tú bien dices, en el año 2012, pues llegaran a, después de muchos experimentos y muchas pruebas, se demostrara directamente, pues, esa existencia. La Ujú. segunda noticia con la que vamos a comentar es Arizona. En Arizona se aprueba una ley que por lo visto estaba instaurada en el año 1862-64 que penaliza prácticamente el 99% de los casos de los que una mujer pues aborte. Es decir, que penaliza el aborto directamente. No deja ningún tipo de resquicio legal para que una mujer pues tenga algún tipo de, bueno, de motivo para abortar, a no ser que sea por motivos de salud, por el hecho de que no haya forma humana de salvar bueno, el feto. Además, es bastante dura con respecto a que venimos de que es una ley que viene del año 1864, ya que las penas de cárcel van a ser impuestas de 2 a 5 años tras la decisión de este Tribunal Supremo Estatal de Arizona, que está compuesto por solamente jueces de carácter conservador. Esto no refleja, a mi modo de ver, y supongo que entenderás tú que al final es algo como que se entiende y que se comprende perfectamente a día de hoy, cosa que, bueno, pues eso hace unos cuantos siglos, pues igual no se comprendía de la misma manera, y es que al final las mujeres son las que paren, son las que deciden. Nosotros parimos, nosotras decidimos, pues ellas se tienen que decidir poder parir o no, en los casos que ellas creen y consideren oportunos, dado que bueno, haya las casuísticas que referentes a problemas de salud o problemas de que a lo mejor su hijo puede que lleven a algún tipo de malformación, que son muchos casos donde también la mujer o se plantea y se replantea si realmente va a querer tener ese hijo y el tipo de vida y calidad de vida que le va a dar a ese hijo con toda esa serie de problemas. Pero bueno, es algo que va hacia atrás de lo que se ha luchado y se sigue luchando la lucha feminista, que recordemos que tiene que ser algo de todos, no solo de las mujeres, también de los hombres, eh, porque a cada uno decida con su cuerpo lo que quiere hacer, si tener hijos o no en este caso. Así es, una ley que está siendo bastante polémica, seguramente más polémica fuera del estado de Arizona que dentro, donde seguramente al ser bueno, un jurado conservador, entiendo que la sociedad también en su conjunto puede tener una mentalidad un poco más conservadora, tal vez ellos lo vean como algo más natural, más normal, sin embargo, sí que va un poco en contra de lo que la tendencia bueno, de los otros países en este tipo de cuestiones parece estar. Y vamos con la tercera bueno, de tercera de las noticias que queríamos traer bueno, a los titulares rápidos del podcast de hoy. Esta es un poco más, bueno, dura en cierto modo porque es bastante, bueno, peliaguda. El caso es que esto sucede bueno, en Barcelona. Un ciudadano pues se dirige a uno de los locales que regenta, que es de su propiedad. Bueno, debe de ser una especie de local de restauración, restaurante, una cafetería. Se dirige a, bueno, a altas horas de la madrugada, pues iba para, bueno, jugar unas partidas en una máquina pues de apuestas deportivas. Después de estar hasta las altas horas de la madrugada jugando, pues su pareja decide ir en su búsqueda y una vez dentro del local, pues intentan mantener relaciones sexuales y después de
el hombre, pues intentar evadirlo por asegurar tener un cansancio y estar, digamos, fatigado, finalmente accede a tener relaciones con la mujer que, después de convencerle para que se tape los ojos con una venda, aprovecha para seccionarle el miembro viril con, bueno, con un cuchillo, con una especie de cuchillo o un, bueno, una arma afilada que le seccionó el miembro prácticamente al completo. Estamos hablando de esto porque esta mujer acaba de aceptar ahora mismo una condena de 7 años de cárcel, que se pedía inicialmente más, hasta 10 años, si no me he informado mal. Y bueno, realmente es un suceso bastante escalabroso y bastante duro. ¿Estarás de acuerdo que Pues sí. es bastante difícil A de ver, los que asimilar? somos hombres, en cierto modo, entendemos que eso, si nos pudiera pasar, sería una pesadilla, sería algo difícil de asumir, pero bueno, más allá de eso, la reacción por parte de la mujer es completamente desproporcionada a lo que en este caso el hombre, en la situación que se encontraba cansado por lo que fuera y no estaba para más rollos, aún aceptando, pues no entiendo, no comprendo qué tipo de persona en este caso se le puede pasar hacerle esa venganza a la que es su pareja. Bueno. Pero más allá de esto, hay que decir que también que llegó a un acuerdo en este caso con la fiscalía y la acusación particular le impuso a esta mujer una indemnización, bueno, en este caso a la víctima, una indemnización de 250.000 euros, algo que, de cierto modo, eh, da- claro, ¿en qué cantidad podemos hablar de indemnización a algo que, aunque hay ciertas, bueno, los cirugía plástica, pues ahora permite otra serie de cosas que no permitía hace unos cuantos años? Pero ¿hasta qué punto ese dinero sufraga la pérdida de una parte de tu cuerpo, en este caso esencial para el tema, pues eso, Sí, tema productivo. reproductor y otra serie de historias? Quiero decir, eso no va a solucionarle tampoco, en cierto modo, su vida a la hora de todo eso. Igual para sufragar alguna operación quirúrgica referente a ese tema, pero poco más. Sí, un suceso bastante escalabroso y bueno, eh, muy difícil de asimilar que alguien movido por no sé qué sentimientos pues pueda llegar a cometer una acción así, de ese tipo. Ujú, totalmente. Y ya vamos a terminar con bueno, con este repaso rápido de titulares. El último que traemos hoy es el caso de, bueno, el Estado de Dinamarca va a, digamos, denunciar a las grandes plataformas digitales como Instagram, redes sociales, TikTok, Facebook, por estarse difundiendo a través de ellas, pues, estafas y bulos que utilizan la cara de personajes famosos, actores, presentadores de televisión para pues, estafar y engañar a la gente. Entonces el Estado de Ujú, Dinamarca pues está, digamos, pues, denunciando a estos gigantes tecnológicos por difamar a través de estas redes toda esa información falsa. Deepfakes. ujú, eso es. En cierto modo, bueno, hay un ministerio, digamos, en Dinamarca de digitalización, que un pequeño apunte debería de haberlo aquí también en España para todo este tipo de cosas, ¿no? Estamos viendo y que al final no podemos ser ajenos a esto, porque en España también están pasando muchos casos y seguramente la gente que nos ve y que nos sigue, y tú también, Javier, habrás visto muchos casos de que te aparecen una serie de publicidades en Internet que van pues en YouTube, en cualquier página web lo puedes ver de caras de personajes famosos aquí de España, presentadores, actores, actrices, influencers, lo hemos visto con un montón de ellos que son muy reconocidos, que han utilizado su imagen para este tipo bueno, de estafas, ¿no? De este tipo de acciones, campañas publicitarias en diferentes redes sociales o a través de webs y plataformas en las que, bueno, hemos visto que al final nada tiene que ver eh, ellos ni ellos, bueno, ofreciéndote ese tipo de cosas y ahora con lo que hablábamos ya hace un tiempo, hace unos programas, de la facilidad que había con una de las estafas que vimos y que comentamos hace ya unos cuantos programas
La facilidad que hay para ahora, y como está avanzando lo que es la inteligencia artificial, para poder calcar casi a la perfección y que apenas haya diferencia una voz humana propia de alguien famoso que se confunda con la voz real de esa persona, ¿no? Que se utilice para estos fines, en este caso. Así es, lo enseñábamos en uno de los podcasts anteriores, cómo estaban clonando la voz del conocido entrenador de fútbol del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, bueno, para dar un discurso bueno, un discurso falso, totalmente engañoso, que estaba circulando por redes sociales con todo el propósito de estafar y de engañar a la gente, promocionando un juego de azar que prometía ganancias ilimitadas. Y en fin, además este tipo de estafas hacen mucho daño a esas personas que al final utilizan su imagen para conseguir captar dinero de personas ingenuas en muchas ocasiones. Porque además utilizan su imagen pública, que no les importa en ningún momento dañarla ni ir en contra de ella. Pueden poner una Claro, imagen de cualquier actriz siendo detenida por la policía o en cualquier situación controvertida que también está perjudicando la imagen de esa persona, con el único fin de estafar y de obtener dinero de cualquier persona que pueda caer en esa trampa. totalmente. Así que, bueno, terminamos esta pequeña parte del podcast, de resumen de estos, bueno, de estos 4 titulares rápidos, Ujú, y vamos a comentar ya en esta segunda parte el tema central que traemos para el día de hoy, que es el de la multinacional Bayer. Bayer ujú, adquiere en el año 2018 Monsanto y Monsanto comercializa un producto llamado Roundup. Vamos a poner una imagen en pantalla. Y esta imagen es la imagen del producto que, bueno, que está comercializando Monsanto. Es un ujú. producto utilizado sobre todo pues, para la agricultura, se utiliza para, bueno, para acabar con hierbas malas y es un producto que está llevando a Bayer a la quiebra y no es lo peor que puede ocurrir que lleva a Bayer a la quiebra, sino que además de eso, eh, hay muchas personas que ya están interponiendo denuncias contra esta empresa por el hecho de que Ujú. tras su utilización con este producto durante muchos años en sus puestos de trabajo, muchas personas han desarrollado cáncer, lo que históricamente se ha llevado a que esta empresa pague indemnizaciones multimillonarias, entre ellas una de 2.250 millones de euros a una persona que, bueno, que enfermó por la utilización de este producto y ahora pues ya se ha abierto la lata y toda esta... Han empezado a llover las demandas contra esta empresa, que lo más triste es que parece que no hace nada. Siguen comercializando el Ujú. producto y su argumento es que existen muchos más informes científicos que avalan que no, que ese producto no tiene ningún tipo de riesgo, no dicen cuáles, que los que sí Uf. dicen que es peligroso, pero no dicen Vaya, cuáles. qué casualidad. Qué casualidad que cuando hablamos también o podemos hablar de otra serie de temas de, bueno, de otra serie de terapias homeopáticas que esa gente se defiende, en este caso con argumentos o con estudios que se han hecho, nunca se dice la fuente o es una fuente que ya hace tiempo que bueno, que va en favor al final de una serie de empresas que se dedican a hacer negocio de esto. Y no es nada nuevo en este caso. Hay que dejar claro que la sentencia sentenció nuevamente en noviembre y diciembre de 2023 en los juzgados de Missouri y Filadelfia, ¿vale? De esos dos estados, a pagar, es lo que tú decías, indemnizaciones millonarias a demandantes estadounidenses que sufrieron cáncer debido a este uso del agrotóxico, el glifosato, como decimos, que es un químico patentado por Monsanto en el año 1974. En este caso, la sentencia en Missouri fue por más de 1.500 millones de dólares y más del 90% de este maíz transgénico y de soja en el mercado pues es tolerante a estos agrotóxicos y la mayoría a este glifosato, como decíamos. Este aumento exponencial del uso de este agrotóxico también está directamente ligado, ¿no?, a la siembra de estos transgénicos. Esta acción que realizaron, ¿no?, estos juzgados es una acción legal significativa, no solamente en sí mismas, por ser una defensa total a la salud y al ambiente también, porque demanda que lleva Estados Unidos contra México para obligar a que no se puede, a que no puedan restringir el uso y consumo de maíz transgénico
y glifosato, según le indica un decreto gubernamental de 2023, y que está en este caso parcialmente basado en que la EPA afirma que el uso del glifosato no conlleva riesgos preocupantes a la salud, cuando de ellos lo que alegan es el glifosato se utiliza de acuerdo al etiquetado actual, cosa que no quita que pueda producir esta serie de efectos que hemos comprobado que las sentencias es lo que dicen, ¿no? Y hay casos y testigos que a raíz de utilizar de forma totalmente asidua y directa, ¿no? Y tener contacto directo a la hora de, pues eso, de cultivar estos alimentos transgénicos y utilizar el glifosato para ello, eh, pues la exposición constante ha llevado a estas causas de salud de cáncer, como veíamos en estos dos casos que están judicializados. Sí, de un lado está bueno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que ha elaborado un informe desde la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente dice que el glifosato es un producto que tiene muchas posibilidades de producir efectos cancerígenos en los seres humanos. Por otra parte está la Agencia Ambiental de Estados Unidos, que niega eso, dice que no tiene efectos carcinogénicos. Y por otra parte está la empresa que lo único que está intentando hacer es llegar a acuerdos extrajudiciales con muchas personas para que no denuncien y vayan a juicio para evitar el impacto mediático que eso conlleva. Ujú. Esta empresa ya ha gastado miles de millones de euros en acuerdos extrajudiciales, hay que decirlo, para que todas estas personas pues no vayan a intentar conseguir una indemnización de manera judicial y de paso pues frenar el impacto mediático que supone que bueno pues poner a esas empresas Monsanto o Bayer en la palestra de empresas pues que están generando altísimos beneficios a costa de la salud de la gente. Claro. También tenemos el caso de, bueno, de junio de 2022, en el que en este caso la Corte Suprema de Estados Unidos ratifica y la condena a Monsanto, ya que un hombre había demandado a Monsanto al afirmar que su cáncer se debió al herbicida de la marca Roundup, por el cual usó por unos 25 años y acusó al grupo, pues eso, engañar a los usuarios al asegurar que ese glifosato, uno de los componentes de ese herbicida, pues no, era totalmente inofensivo, ¿no? El tribunal no justificó su decisión, la cual puede acarrear graves consecuencias al grupo, un objeto que es objeto, como decimos, de más de 30.000 denuncias similares con respecto a este caso. En este caso, la empresa Bayer afirma haber reservado además 4.500 millones de dólares adicionales para hacer frente a estos nuevos procedimientos judiciales y discrepa de forma respetuosa con la decisión de la Corte Suprema, pero está completamente preparado pues para afrontar y hasta sigue preparado para afrontar ese riesgo legal asociado a las posibles futuras denuncias que ya se han producido y que se van a producir en Estados Unidos. Con ese comunicado, bueno, la compañía también dice no admitir ni siquiera ningún fallo, ninguna responsabilidad y siga apoyando y los productos, una herramienta valiosa para la producción agrícola eficaz en el mundo, es lo que agregan, pero bueno, nos basamos en que hay unos hechos y en unas sentencias que ahora mismo marcan que al final toda la consecuencia de estar expuesto y de utilizar ese herbicida con ese componente, el glifosato, produce esos daños a la salud de las personas que lo están utilizando. Sí, es algo que parece que a la empresa de momento pues parece no afectarle demasiado y pues siguen afirmando que, bueno, que realmente existen unos estudios que no nos dicen cuáles, pero que hay muchos más estudios que desmienten eso. Y además, pues estas sentencias que están dándole la razón a los demandantes y que están obligando a la empresa a pagar indemnizaciones millonarias, la empresa afirma que son, digamos, inconstitucionales, que las van a recurrir, que van a recortar esas indemnizaciones para que sean inferiores a lo que realmente les exigen y que van a tratar por sus medios de demostrar que no, que ese producto no conlleva ningún riesgo para la salud, aunque la realidad es que se acumulan las demandas y veremos si realmente ese producto sigue comercializándose o se quita ya de una vez del mercado, porque no tiene demasiada lógica que se siga comercializando, al menos
si son capaces de comercializar algo que quite ese componente o que reduzca los componentes químicos que realmente generan ese daño, pues si eso es posible y son capaces de hacerlo, pues sería lo más lógico y no seguir comercializando un producto que tiene ese componente que a todas luces parece que es bastante perjudicial. Claro, al respecto de eso es verdad que si de alguna forma reformulan e impiden que al final con esa reformulación de este herbicida esté incluido ese elemento tóxico como es el glifosato, perfecto. Sería la actuación más correcta, ¿no? De cara a cómo responder a esta serie de demandas y denuncias por parte de muchos particulares, ¿no? Que se dedican a la agricultura en Estados Unidos, ¿no? Y utilizan esta serie de productos para sus cultivos y sus productos, que al final son productos que, recordemos, pues de los que nos alimentamos o los que se alimentan en este caso millones de ciudadanos estadounidenses, pero sí que es relevante dejar indicada una cosa, cuando hablan de estudios, seguramente esos estudios que van a favor de todo este tipo de cosas es que la propia empresa ha puesto un dinero en favor de un estudio o de una empresa o de algún laboratorio que en este caso valide y revalide pues lo que ellos defienden, ¿no? A causa del glifosato. Ha puesto una serie de dinero para que al final vaya en su favor y que en este caso pues se compruebe y presenten una serie de evidencias que para nada son científicas, sino que van en Así favor es. de que ese producto es fiable y que realmente no tiene ningún problema, para, ningún aspecto perjudicial para la salud de las personas. Así es, y además un producto que no solo se puede encontrar en la venta en Estados Unidos, incluso en Europa, en España se puede encontrar perfectamente ese herbicida, el herbicida Roundup. Y lógicamente la empresa pues tiene recursos, es una empresa muy grande y tiene recursos para poder pagar a un laboratorio que elabore un informe más o menos favorable a sus intereses. Es como el caso anterior que comentamos la semana pasada de la empresa Arte y Naturaleza, que también consiguieron pagar un auditor que elaboró un informe mediante el cual las cuentas de la empresa estaban perfectas, todo reflejaba unas cuentas bien llevadas, no había ningún tipo de trampa y la contabilidad estaba perfecta y no había ningún problema. Pero realmente, si un auditor externo hubiera auditado esas cuentas, pues lógicamente el informe sería bastante diferente. En este Ujú. caso, pues puede pasar exactamente lo mismo, como tú bien dices. Si el laboratorio no tiene ningún tipo de interés en común con esa empresa, a lo mejor, pues no, las conclusiones a las que se llegan es que no debería seguirse comercializando ese producto por los altos riesgos que Exacto. implica. Por eso hay que apelar a que al final las personas que son profesionales que se dedican al tema de la investigación pueden comprobar fácilmente por todos los métodos y maquinaria necesaria para comprobar realmente qué daño, qué es lo que puede, en este caso, este elemento tóxico, este componente dentro de esos herbicidas, lo que puede suponer para la salud de las personas experimentando. Y no se consigue de otra manera evidenciarlo que haciendo un experimento y comprobándolo de forma científicamente. Así es. Así que, bueno, creemos que es un tema, bueno, con bastante relevancia porque las denuncias que se han iniciado en contra de esta empresa son relativamente frecuentes de 2024, 2022. Entonces, no es algo, quizás la primera denuncia viene de un poco más atrás, pero estamos hablando de una cuestión que es bastante actual, aunque sea de hace 10 años, es algo que es bastante actual, es algo que está pasando ahora mismo y si ese Ujú. producto realmente tiene los riesgos que tiene, qué mejor momento para atajar el problema que ahora y no esperar 50 años más para que se siga cobrando vidas injustamente, cuando ya en estos momentos se puede probar mediante un laboratorio independiente que pueda determinar si realmente tiene esos riesgos tan elevados o no.
Veremos en, bueno, en los próximos meses si existe, bueno, algún tipo de nueva controversia, si se van sumando nuevas demandas. Yo creo que va a ser algo inevitable. Ujú. Seguiremos de cerca ese caso, estaremos pendientes de lo que sucede y, bueno, ante cualquier tipo de novedad o algo que, bueno, que se pueda comentar, pues lo traeremos de nuevo aquí y lo hablaremos. Y bueno, este ha sido el podcast de hoy, el episodio número 13. Algunos, bueno, personas sobre todo cercanas, pues soléis preguntar pues muchas de nuestras fuentes, de dónde, bueno, tenemos la información, Ujú. los temas de los que hablamos suelen ser muy variados. Al final, bueno, como ninguno de los dos somos pues periodistas ni digamos profesionales del periodismo, No, pues al final y esto también es una plataforma, digamos, muy similar a las redes sociales. No solemos poner fuentes ni, bueno, ni enlaces de donde obtenemos la información, porque al final es información pública, está en Internet, cualquiera lo puede consultar. A veces consultamos algún tipo de datos, pues en sentencias que también están en fuentes públicas, en Internet se puede consultar de forma bastante rápida y sencilla. Y bueno, claro. no tenemos un archivo secreto de donde obtengamos datos ni información de Tengamos nadie. alguna información confidencial por algún contacto que nos facilite informaciones de las que en este caso no tiene acceso nadie. Son, como decimos, nutrirnos un poco de de las fuentes de información que da Internet, de una serie de periódicos donde podemos entender y ver que se sigue un cierto rigor en la información que se está dando a través de ese medio y sobre todo de vistas en temas cuando tratamos temas o sentencias judiciales, como son en estos casos, de tratar de buscar la fuente original, ¿no? Es en este caso la Sí. sentencia y a través de webs e informaciones de carácter público y de organismos públicos ya procedente con esa procedencia, pero sí que es también bueno comentar que, bueno, eso es lo que decías tú, no somos periodistas, pero bueno, siempre tratamos de hacer esa criba, también tener ese criterio propio para saber cómo, pues eso, contar la información que es interesante, que creemos sobre la que luego, como habéis visto, estamos reflexionando y hablando de otras cuestiones que tienen relación al respecto de todo eso, de lo que comentamos en cada programa, en cada tema. Y sí que hay una última noticia, como te quería comentar, que también es relevante en tema, ya es la última de de este programa, eh, relativa a la política española. Y es que el juez ha archivado finalmente la causa contra, en este caso, Mónica Oltra. Mónica Oltra fue desde 2015 a 2022 la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana por el grupo, el partido Compromís. Tras los que 2 años de investigación, el magistrado aseguró que no había indicios de delito ni por parte de la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana ni por parte de los funcionarios que habían sido investigados por haber ocultado, según la acusación particular en este caso, los abusos del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada en este caso. Será el caso en cualquier momento cuando salió a la luz. Y el titular del Juzgado de Instrucción 15 Valencia, Vicente Rosegarra, decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra Mónica Oltra y contra los funcionarios investigados por la Consellería de Igualdad, que Oltra en este caso dirigía, por haber escondido, en este caso la acusación era por haber escondido presuntamente los abusos sexuales de su exmarido de la política, digamos, a una menor tutelada que había ejercido, digamos. El juez concluye no haberse justificado la perpetración del delito alguno por parte, en este caso, de Mónica Oltra. Desde hacía ya 2 años el juez ya le investigaba, entonces la esposa, en el momento de Luis Ramírez, que fue el condenado por abusar a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana cuando era educador dependiente de la Consellería de Igualdad, que pudo haber maniobrado para ocultar el caso. Hay que recordar que a consecuencia de todo esto, el revuelo mediático que se formó, bueno, en este caso, Mónica Oltra dimitió en junio de 2022 cuando fue imputada en la causa. Junto a Oltra figuraban también en la causa esos 14 investigados que eran funcionarios y cargos de la Consellería de Igualdad, también responsables del centro de menores donde ocurrieron esos abusos
por los que el exmarido fue condenado a estos 5 años de prisión que ahora a día de hoy está cumpliendo. Esta investigación judicial se centró en las sospechas de la ocultación por parte de los cargos de la Consellería de Igualdad respecto a los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, y también buscando y acusar, digamos, por la parte de la acusación de la víctima, en este caso que fue abusada, que realmente Mónica Oltra era la figura pública en la que era supuestamente, luego como vemos ha demostrado que no ha sido así, que estaba tratando de ocultar lo que había cometido, el delito que había cometido en este caso su ex marido actualmente. Todos estos y cada uno de esos indicios durante la investigación de estos 2 años han fundamentado en su momento que las imputaciones judiciales provisionales contra estas personas investigadas se ha desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias, ¿no?, encaminadas pues a determinar la naturaleza y circunstancias de estos hechos investigados, y ordenó continuar la instrucción en diciembre de 2021 al admitir un recurso de la víctima de los abusos sexuales contra el archivo de la causa. La verdad que fue como, bueno, se puede comentar como que al final quien un poco incitó a esta persona a denunciar el caso, en cierto modo, pues eso, fue alguien que pertenece a la Asociación España 2000, es decir, que pertenece un poco a una ideología ultraderechista, bueno, y que al final, como ya sabemos, cuando pasa estos casos, ella vino con una idea en el gobierno cuando entró en 2015 por Compromís y era la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Entró con una idea de al final una total transparencia en cuanto a cualquier caso de corrupción del que se fueran. Y del que fuera o del que ocurriera, viniera de un lado o del otro, de otras ideologías, en los que, bueno, ella puso el listón, digamos, alto en cuanto a alguien fuera imputado por alguna causa judicial del tipo que sea, pues debiera dimitir. En este caso, pues ella no era consciente de lo que había cometido su exmarido, ella no se le podía hacer responsable, pero al final era cara visible de la Comunidad Valenciana y de uno de los, bueno, de estas consejerías en las que además su exmarido, en este caso, trabajaba allí. Por lo cual se le hizo un linchamiento mediático sin haber habido ninguna prueba ninguna acerca de si realmente estaba ocultando o tenía algún conocimiento antes de que se diera la noticia de por sí de este hecho. Esto ha conllevado ya no solo, digamos, a nivel político de cargárselo, y si no lo podemos ver perfectamente cómo fue todo eso. Hizo una comparecencia pública, finalmente llevó muchos meses en los que se resistió a todo ello porque ella no tenía nada que ver, ella no había cometido el delito y en ningún momento, ella negó en todo momento a negar que estuviera encubriendo, que tuviera ya previamente conocimiento de este hecho. Pero bueno, la comparecencia pública en la que clamó por su inocencia achacó el caso a una maniobra de la extrema derecha, como realmente se ha descubierto luego. Como También, decimos, bueno, esto ya... Sí, aprovechar también desde aquí, bueno, para, bueno, al final, desde aquí, pues, son actos totalmente repulsivos, el abuso a una menor, son al final delitos que no tienen ningún tipo de defensa. Y en el caso este que estás comentando, pues ella, pues a lo mejor pues fue linchada públicamente por el hecho de que parecía que estuviera encubriendo bueno, a su expareja. Realmente pues se demostró que no era así. Y bueno, esa persona pues está cumpliendo pena de prisión como debe ser. Y si se ha probado que ha sido autor bueno, de sus abusos, pues es lo más lógico, está con una pena de prisión que deberá cumplir. Y bueno, desde aquí, pues obviamente reprobamos todos esos comportamientos que no son normales, bueno, claro. que atentan contra menores de edad, que al final es el colectivo más débil de la población, Además, que los más que no debemos son proteger. tutelados, que no están acompañados, que vienen de otros países aquí a pues poder tener una vida mejor y que al final necesitan un sitio para el que se puedan, Sí. pues eso, desarrollar como personas, claro.
Y bueno, es triste que se mezcle un poco con la política todo ese caso y bueno, es un caso bastante también Se difícil de... mezcla Sí, Se mezcla y de la siguiente manera, y es que hay que dejarlo claro. Hay cosas que tienen relación, y en este caso la derecha y la extrema derecha la comunidad valenciana veníamos de que, claro, de 2015 anteriormente venían muchas décadas en las que el gobierno del PP estaba en Valencia, con todos los casos que luego conocimos, de Rita Barberá, de Francisco Camps y otra serie de historias, de tramas de corrupción que ya conocemos muchos de nosotros, ¿no? Que es, y en lo que yo decía, antes de dimitir, hay una serie de hechos que cabe recalcar que hacen ver un poco que al final han utilizado este caso que podría quedarse en algo que no tendría ningún carácter público y sobre todo de cara político, no sé si se trataría de, bueno, es un caso que es feo, es triste, ¿no? Es desagradable en cierto sentido, pues se ha llevado a un término mucho mayor, ¿no? En este caso, antes de dimitir, Oltra llevó a las Cortes Valencianas el pasado 7 de abril de 2022 una fotografía y dijo: seguid el rastro del dinero. En esta dicha foto, lo que se puede describir es que se ve a Alberto de la Rosa, que era el presidente del grupo Rivera Salud, que era a su vez el hermano del juez Fernando de la Rosa, que era ex conseller de la Justicia de la Generalitat Valenciana en el gobierno de Francisco Camps. Ya digo que todo esto tiene relación política y hay un interés económico detrás de todo esto. Al propio Francisco Camps y a Cristina Seguí, que fue una de las fundadoras de Vox en el país valenciano, y conocida agitadora de las ideologías de extrema derecha en redes sociales, digamos, ver que esta gente estaba reunida y que siempre hay un interés político y económico, empresas privadas, en este caso de salud, con políticos o jueces, ya estamos viendo ahí una cierta relación, ¿no? Esa foto, en este caso, fue tomada en septiembre de 2021 en la estación de AVE de Madrid. Estas personas se habían juntado el reunido porque estaban totalmente declarados de forma pública y por ellos mismos de Oltra, juntos, que se les viera juntos en esa imagen, como comentamos, poco tiempo después de que se presentara una querella por parte de la asociación Gobiernate de Cristina Seguí, como decíamos, esta exfundadora de Vox, contra la entonces consellera de Igualdad por un supuesto, el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, que era de Educación Social, contra la citada menor en este caso. Hay que recordar también otro detalle que es importante y que al final, como digo, todas estas cosas tienen mucha relación. El grupo Rivera Salud resultó pues uno de los más perjudicados por el ejecutivo del Botani, que así se define como la formación, ¿no? La conformación desde 2015 de este nuevo gobierno dentro de la Comunidad Valenciana, ¿no? Por Compromís y otros grupos de ideología más de izquierdas, ya que varios de los hospitales privatizados pertenecientes a este grupo de Rivera Salud durante los gobiernos del PP fueron devueltos al sistema público. Claro, creo que al final todo eso tiene relación, ¿no? Cuando hay un gobierno pues en ese momento, 2015, todo el auge de Podemos y todas estas conformaciones, pues eso, en diferentes comunidades autónomas que apelan pues a esas necesidades, ¿no? De luchar contra la no privatización de unos servicios públicos y derechos públicos que tenemos todos. Cuando tocas, digamos, por parte de lo que venía haciendo, en este caso la Comunidad Valenciana, el PP, esta serie de, bueno, de contratos a dedo que ya conocemos, de estos entramos, de esto, yo te doy un hospital, lo privatizas todo tal, recibes no sé cuánto de subvención, bueno, todos estos trapos sucios que ya conocemos. Y cuando llegó un gobierno de izquierdas que estaba en contra de todo eso, que quería acabar un poco con la corrupción, en este caso Compromís, en la Comunidad Valenciana, y que querían aportar la mayor transparencia posible a todas esas cosas, cuando estás tocando a una empresa privada que está gestionando hospitales públicos, pues bueno, hicieron lo que hicieron, ¿no? Conformaron toda esta historia, se querellaron y se personaron en la causa de esta menor, abusada por esta menor, y además representaron, ¿no?, a esta menor en este caso para, bueno, pues poder cargarse de alguna manera y de forma mediática, ya apelando que al final si fuera un mero
educador social que no tuviera nada de relación directa pues con Mónica Oltra, habría poco que hacer, es decir, pero ya que se suponía que él era el marido, que ahora es ex marido, pues tenían donde tirar y donde poder de forma mediática dar hacer un poco de ruido para que al final acabase cayendo, ¿no? Y acabase cayendo después, a posterior, en las siguientes elecciones, el gobierno de Mónica Oltra y de Compromís. Las reacciones, bueno, que tuvieron políticas después de conocer este hecho, el portavoz de Submarino Errejón dijo hace no mucho sobre Mónica Oltra que ha aguantado con mucha dignidad algo extremadamente difícil que al final ha acarreado muchos problemas, ya no solo políticos, ¿no? Que al final su carrera política pues ha visto mermada, ya que tampoco por parte pues de Compromís de su partido y de los socios de este gobierno de la Comunidad Valenciana en aquel momento tuvo apoyos, ¿no? Para que al final se quedara. Y el objetivo realmente vemos que no era nada penal, sino era algo político y económico que había detrás. Había unos intereses políticos y económicos entre las empresas privadas y las administraciones públicas que en este caso gobiernan, lideran y gestionan en este caso el PP, y que vemos que al final todo eso se une con esta oportunidad, en este caso, en la que se puede apelar a poder acabar políticamente, de forma mediática también, con un adversario político. Así es, al final, pues bueno, en el campo político parece que vale de todo y tristemente a veces pues se mezcla la política con casos bastante escabrosos también como son el del marido de esta mujer y bueno, me estoy acordando incluso del caso de Cristina Cifuentes, cuando no Sí. pararon de circular las imágenes por las televisiones de que, bueno, de que se dedicaba a robar en supermercados y demás, cuando al final, bueno, está claro que son conductas reprobables, pero entremezclar todo con la política, mezclar su vida personal, privada, con lo que hace en la política o deja de hacer, yo creo que ya se mezclan demasiadas, bueno, demasiadas cosas en la vida privada que no deberían mezclarse, pero se utilizan bueno, para acabar con el contrincante político y es la estrategia que siguen algunos. Bueno, que no, que creo que es un poco bueno, jugar sucio, pero bueno, en cualquier caso son las reglas que se utilizan en ese terreno, el terreno de la política. Y bueno, desde aquí, en el caso de Mónica Oltra, pues sobre todo decir que, bueno, que son conductas que se condenan desde este canal de YouTube, condenamos los abusos a cualquier menor o a menores o a cualquier tipo de persona bueno, que no tienen lugar ni deberían tenerlo en ninguna sociedad civilizada. Claro, y ese linchamiento político y mediático a una persona que realmente es que estaba en la política y que esperemos que vuelva a estar, al menos eso yo lo deseo porque considero, yo la vi en un meeting casualmente hace unos cuantos años, 2016 por ahí, en La Coruña, junto con Podemos en aquel momento lo que era, y ya digo, las sensaciones que da y es de una persona que oye, pues te ha tenido la mala suerte en este caso de tener a un marido que hacía ese tipo de cosas. ¿Qué culpa tiene ella? Si ella ni siquiera lo sabía y se habrá enterado en ese momento, y el shock y la reacción obviamente de ella, por parte de ella, ha sido separarse de su marido, como era lógico, ¿no? Pensar que no te vas a seguir estando con este señor que abusa de menores, es en plan, no tiene mucho sentido. Así que yo, por mi parte, deseo que vuelva a la política a alguien que realmente merece y que la vuelvan a admitir y a que hagan política frente al gobierno que está actualmente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular con Vox, que hay cosas que no se deben de permitir. Y nada, dejar un pequeño apunte, y es que seguro, hay que recordar que, bueno, que para el siguiente programa, de los temas que van a hablar, esta frase es importante. Las iniciativas y movimientos ciudadanos son los que sirven, llegan y también, hay que recordarlo, marcan la agenda política. Así es, estoy peleando con esta cámara. Así es bueno, una frase que, bueno, que queremos dejar ahí, que, bueno, para reflexionar un poco bueno, acerca de cómo funcionan un poco las cosas en la política y cómo, bueno, la manera que está el tablero de juego. Y bueno, hasta aquí ya hemos llegado hoy, podcast número 13. Hemos traído una serie de titulares.
vamos a continuar por esta línea. En los próximos vídeos vamos a dar varias noticias, vamos a Ujú. comentar un poco más, no vamos a centrar solo el podcast en un único tema central y de esa manera pues vamos a intentar pues traer más información más variada, poder hablar sobre distintos temas, diferentes temáticas, que bueno, que la gente que nos estáis viendo, escuchando, que podáis opinar sobre distintas cosas, que no estemos aquí dos personas hablando durante una hora de lo mismo, dándole vueltas constantemente al mismo tema y Exacto. hacer esto un poco más interesante, más ameno y bueno, que y también si sirve para que alguien pues le ayude, pues en cualquier campo de su vida, pues mira, mejor. Así que Exacto. nada, gracias Adrián, si quieres decir Gracias a algo ti. antes. Nada, dejarles claro que se suscriban si les gusta, que le den like y que comenten cualquier cosa que opinen o que quieran aportar información, como decíamos al principio, de lo que hemos hablado en estos temas de este vídeo de hoy, de esta semana. Muy bien, muchas gracias Adrián. Así que nada, A nos ti, Javier. despedimos. Gracias por vernos o escucharnos. Sabéis que estamos en Spotify, Spreaker, Google Podcast y Amazon Music. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos o vernos y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hasta luego.